La funcionaria del Partido Comunista de Cuba, que recientemente en la Facultad de Ciencias Médicas Julio Trigo López, creo que es en La Habana, comparó a los cubanos con los nazis en el sentido de los nazis. Todo parece indicar que el partido, desde el momento en que estaba el evento en marcha y nadie gritaba viva Fidel, ni nadie aplaudía, ni nada, y esta mujer se levantó airada, se subió a la tarima y dijo lo siguiente, lo voy a leer: pero con principios éticos, con principios revolucionarios, con principios de dignidad. Los nazis se orgullecían de ser alemanes. Ustedes se tienen que orgullecer, insisto, no enorgullecer, de ser cubanos. Esa mujer soltó eso, se quedó tan ancha, como dicen aquí en España, sin ningún tipo de problema. Me imagino que la gente estaría alucinando. Claro que después alucinaron más cuando ella dijo lo siguiente: al que tiene millones, cuando se le escapa, se va. Y al que no tiene nada, cuando se va, se va. A ver, la primera frase de ella, la primera referencia a los nazis que se sentían orgullosos de ser alemanes y que los cubanos también tendrían que sentirse orgullosos de ser cubanos, ya era inquietante y sugería algún tipo de trastorno mental de esta persona, algún tipo de deterioro cognitivo o la posibilidad de que hubiera subido a la tarima, al escenario, tras haber consumido algunas sustancias que podrían ser ilegales, no solamente en Cuba, sino en otras partes del mundo. Pero ya con la segunda intervención, la segunda frase, ese colofón: al que tiene millones, cuando se le escapa, se va, y al que no tiene nada, cuando se va, se va. Ya cuando alguien dice eso, si ya tú estás asustado por lo primero, cuando alguien termina su intervención con eso, pues sencillamente tú lo que haces es mirar a los lados buscando la puerta de salida, porque cabe la posibilidad de que estés en medio de una reunión de seres de otro mundo o de personas que están todos drogados, han perdido la cabeza, y tú puedes verte lesionado. Porque sinceramente, una persona con un cargo, porque esa persona es dirigente, esa persona tiene un cargo, no está en el comité central, pero es una funcionaria del PSC. Si esta persona dice eso y sin ningún tipo de filtro, yo digo esto y lo que estoy diciendo es tiza, y el pueblo no reacciona así, lo que ha pasado es sencillamente que después de tantas décadas, el pueblo es ni más ni menos que el reflejo de lo que hay en la cúpula y sus derivados. Un pueblo suele ser, y a veces viceversa, a veces bastante bidireccional, suele ser el gobierno, puede ser el reflejo del pueblo, y a veces el pueblo puede ser el reflejo del gobierno que tiene. En este caso, gracias a Internet, estas cosas salen a la luz y nos damos cuenta de la barbaridad que está diciendo. Pero hay que reconocer que durante mucho tiempo en Cuba, no concretamente esta, pero se oyeron otro tipo de barbaridades y la gente las asumió como normales, o bueno, esto es bla bla bla, tampoco vamos a pegarnos un tiro por esto. Nadie se detuvo a pensar lo siguiente: ¿cómo puedo seguir siendo dirigido por estas personas? ¿Cómo puedo seguir siendo dirigido por este tipo de personas? Empezando por el propio Fidel, cuando le dieron la cura por Sri Lanka, por poner un ejemplo, por los plátanos microye y cosas esas así, la zafra de los 10 millones y toda esa mierda. O sea, nunca nos hemos detenido. Nos parece gracioso, pero esto no es gracioso. Esto da risa, pero también asusta, y asusta mucho, en el sentido de que estas son las personas que deciden el futuro de los que están en la isla, y durante un tiempo decidieron el mío cuando yo viví allí. Estas son las personas que te señalan con el dedo, y una normal como esta, una demente como esta, una loca como esta, una fanática como esta, una estúpida, inculta y analfabeta como esta, es la que coge y te señala y te dice: tú eres contrarrevolucionario, y te desgracia la vida. Y se lo permitimos. Yo cuando viví allí y ustedes allá. Se le permite, se graba así, se difunde, que está genial denunciarlo, está genial hacerse eco de esa barbaridad y que el mundo conozca, pero ¿qué es eso que hay en Cuba? Pero esa gente, miles como ellos, a ese nivel y por encima, son con manera de pensar así, estúpida, con lo primero que le venga a la cabeza, con incultura, con todo tipo de analfabetismo social, son esas las personas que rigen los destinos de la isla.
Son esas las personas que con intervenciones, yo me juego lo que sea, a que esta no es la única barbaridad que hay. Simplemente que a lo mejor es la única que a lo mejor está grabada de momento. Pero yo creo que al mes tienen que haber 7 u 8 intervenciones tan demenciales como esta. Perdón, tan demenciales como esta. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos reímos, decimos, mira la loca esta, la asumimos como la normalidad de ese tipo de personas, pero seguimos con las vidas que llevamos en Cuba, sin darnos cuenta de que esas personas con esos planteamientos y esas actitudes son los que están marcando los pasos de nuestras vidas. Y así transcurren los días de los cubanos y las cubanas en la isla, dirigidos, coordinados y sobre todo vigilados por personas como esta señora, que a mí, después de reírme, tuve que ver 2 veces el video, con la efervescencia, con la cosa que ella habla eso. Después de ver eso, te das cuenta de que es una barbaridad, de que es una barbaridad. Ella es, para los dirigentes de arriba, ella es el tonto útil. Ella es esa arma nuclear que disparas porque sabes que no tienes que apuntar demasiado. Tú la sueltas, la diriges y eso va a causar un daño brutal. Y de ellas, y de ellos, y de ese tipo de personas, se aprovecha el gobierno cubano para controlar a la población. Esos son los que verdaderamente controlan a los cubanos en la isla. Por eso, señores, después de reírnos, después de darnos cuenta de toda esa historia, después de darnos cuenta de la barbaridad que dijo esa normal, pues sencillamente hay que asumir que ese tipo de comportamientos no son normales y si hay que decirlo a la cara, pues hay que decirlo a la cara, porque no va a haber otra manera de que los cubanos de la isla se despojen de ese tipo de esa lacra que está pegada como una lapa a sus vidas. Hay que reírse, pero también hay que saber ponerlos en su sitio. También hay que saber cuando alguien se te acerque con un planteamiento semejante, decirle, pero tú estás oyendo lo que estás diciendo. Sé que puede parecer riesgoso, sé que puede parecer complicado, sé que puede parecer peligroso para un cubano en la isla, pero en algún momento tendrás que empezar a parar ese tipo de comportamiento y en algún momento tendrás que empezar a dar tus primeros pasos hacia la verdadera libertad.